La figura del ladrón en la cruz, esa escena conmovedora que ha brindado consuelo a incontables personas a lo largo de 2 milenios, presenta a un delincuente moribundo que, en su momento postrero, halla la gracia divina. Jesús mismo, sujetado a la madrera, le garantiza el firmamento en ese mismo día. Esta podría ser considerada la manifestación de clemencia más impactante jamás relatada. No obstante, aquí reside el problema fundamental. Los escritos evangélicos más antiguos, es decir, Marcos y Mateo, aseguran sin lugar a dudas que ambos transgresores se mofaron de Cristo hasta el final de sus vidas. No existió un malhechor que se arrepintiera, ni promesa de vida eterna. Fue Lucas quien inventó todo el relato varias décadas después, y Spinoza nos mostraría por qué esta mentira compasiva resulta más dañina que 1 millar de blasfemias. Imaginemos por un instante el suceso auténtico en el Gólgota, desprovisto de la versión idealizada de las pinturas renacentistas. 3 individuos despojados de sus vestiduras, fijados a postes, sus cuerpos retorciéndose en un tormento indecible. La crucifixión era el mecanismo de ajusticiamiento más atroz, jamás perfeccionado por el poderío romano. No se trataba simplemente de clavar a alguien y aguardar. Era una aflicción calculada que podía extenderse por varios días. La muerte sobrevenía pausadamente, muy gradualmente, a causa de la asfixia postural. Cada inspiración exigía que la víctima se impulsara hacia arriba, apoyándose en los clavos que atravesaban sus pies, desencadenando oleadas de dolor intolerable a través de los nervios destrozados. Los músculos se contraían en espasmos rígidos. La deshidratación extrema provocaba la inflamación de la lengua. El choque hipovolémico ofuscaba la conciencia. Y en medio de este infierno corporal, Lucas pretende que aceptemos que estos hombres sostuvieron una disertación teológica compleja. Pero antes de profundizar en la imposibilidad fisiológica de este diálogo, analicemos la prueba escrita que demuele por completo la versión tradicional. Abramos el Evangelio de Marcos, el más primitivo de los 4 textos canónicos, redactado cerca de 40 años después de los acontecimientos que narra. En Marcos, capítulo 15, verso 32, leemos estas palabras exactas. También los que estaban crucificados con él le insultaban. No dice uno de ellos, no dice el malhechor perverso, dice claramente los que estaban crucificados. En plural, ambos, los 2 criminales se burlaban de Jesús. Mateo, que escribió una década más tarde que Marcos y lo empleó como su fuente principal, corrobora exactamente lo mismo. Mateo, capítulo 27, verso 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. De nuevo, en plural, los 2 malhechores, sin distinciones, sin matices, sin ningún transgresor que se arrepintiera implorando piedad. Estos no son detalles triviales que Lucas simplemente enriqueció. Son oposiciones frontales e irreconciliables. Si los evangelios fueran relatos de testigos presenciales fiables de sucesos históricos, tal como sostiene la tradición eclesiástica, sería inverosímil que Marcos y Mateo obviaran un instante tan relevante desde el punto de vista teológico como la conversión del delincuente y la promesa del reino celestial. No estamos refiriéndonos a un pormenor sin importancia que podrían haber pasado por alto. Hablamos del único ser humano en toda la narrativa de la pasión que defiende a Jesús, el único que reconoce su inocencia, el único que obtiene una promesa directa de salvación. Si esto realmente sucedió, ¿cómo es posible que los 2 evangelios más antiguos no solo lo callen, sino que lo desmientan explícitamente? La respuesta es sencilla y contundente. Lucas se inventó la historia completa, escribiendo al menos 50 años después de la crucifixión. Sin tener acceso a observadores directos, Lucas ideó esta narrativa para favorecer su propósito teológico particular.
Y es aquí donde la investigación se torna cautivadora, porque al revisar el Evangelio de Lucas en su totalidad, descubrimos una pauta innegable. Lucas es el evangelista de los marginados, el cronista de la indulgencia divina hacia los pecadores. Solo en Lucas encontramos la alegoría del hijo pródigo, esa anécdota del vástago díscolo que despilfarra su herencia en una existencia disoluta, y aún así es acogido con los brazos abiertos por su padre. Solo en Lucas leemos sobre Zaqueo, el recaudador de tributos, deshonesto que encuentra la redención con solo subirse a un árbol para ver a Jesús. Solo en Lucas aparece la fémina pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y consigue el perdón de inmediato. Solo en Lucas escuchamos la parábola del fariseo y el publicano, donde el pecador que simplemente pronuncia: «Dios, ten piedad de mí», es declarado justo por encima del hombre devoto. ¿Perciben el patrón? Lucas está edificando de forma sistemática una filosofía de la gracia instantánea, de la condonación sin condiciones previas, de la liberación para los más indignos. Y el delincuente en el patíbulo es la pieza clave de esta construcción dogmática. Es el ejemplo extremo que confirma su argumento. Si incluso un criminal ejecutado puede ser salvado en su momento final, entonces nadie está más allá de la redención. Pero detengámonos un instante para apreciar la destreza literaria de Lucas. No se limita a agregar un malhechor penitente al relato. Crea un contraste dramático con dos bandidos, uno benévolo y uno malvado, convirtiendo la cruz en un escenario teatral donde se escenifica el drama cósmico de la salvación y la condenación. El malhechor perverso representa a todos los que rechazan a Cristo, burlándose hasta el final. El malhechor bondadoso representa la conversión ejemplar. Reconoce su culpabilidad, acepta su castigo como merecido, proclama la inocencia de Jesús y hace un juramento de fe. Es demasiado perfecto, demasiado oportuno, demasiado refinado en términos teológicos para ser una crónica histórica. Y aquí llegamos a un aspecto crucial que Spinoza habría subrayado con su implacable sensatez. La anécdota del delincuente arrepentido no es meramente una ficción piadosa e inofensiva. Es una quimera arriesgada que corrompe las bases mismas de la moralidad y la obligación humana. Porque ¿qué nos está comunicando realmente esta historia? Nos está diciendo que toda una existencia de fechorías, agresiones y maldad puede ser eliminada al instante con una simple declaración de adhesión en el último segundo. Que las consecuencias tangibles de nuestros actos en este mundo pueden ser anuladas por una recompensa irreal en el venidero. Spinoza, en su Tratado de Ética, nos enseña que la rectitud es su propia recompensa. No actuamos correctamente por temor al castigo o esperanza de un premio, sino porque comprendemos lógicamente que la virtud conduce a la auténtica dicha y libertad. La redención para Spinoza no es un pase al cielo que se pueda adquirir con una confesión de último minuto. Es un estado de sosiego mental y autonomía interna que se fomenta mediante una vida de práctica racional y el entendimiento de la naturaleza. La promesa al bandido: «Hoy estarás conmigo en el paraíso», encarna todo lo que Spinoza consideraba pueril y supersticioso en la religión convencional. Es la ilusión definitiva de evadir las repercusiones, la negación de la causalidad natural, la expectativa infundada de que podemos vivir de la manera que queramos y luego, milagrosamente, esquivar los desenlaces de nuestras elecciones. Pero retornemos a la cruz, a la despiadada realidad física que Lucas tan convenientemente pasa por alto. Un individuo crucificado no está recitando credos teológicos, está luchando por cada aliento. Los expertos forenses que han estudiado la crucifixión nos indican que la postura de los brazos extendidos
y el peso del cuerpo colgado ocasionan la parálisis de los músculos intercostales. El diafragma no puede funcionar debidamente. Para inhalar, la víctima debe alzarse presionando todo su peso sobre los clavos en sus pies. El sufrimiento es tan agudo que los romanos inventaron un término nuevo para describirlo: excruciatus, de donde proviene atroz, literalmente procedente de la cruz. Después de horas en esta posición, los espasmos musculares intensos comienzan en los brazos y se extienden por todo el organismo. La pérdida de sangre y la deshidratación provocan un shock hipovolémico. El corazón late irregularmente tratando de compensar. El cerebro, desprovisto de oxígeno suficiente, empieza a fallar. Las visiones son habituales. El delirio es inevitable. Y Lucas desea que creamos que en medio de este martirio fisiológico, uno de los malhechores tuvo la lucidez mental para efectuar una valoración teológica de la situación, reconocer la injusticia del castigo de Jesús, hacer una profesión de fe y solicitar ser recordado en el reino venidero. Y que Jesús, igualmente atormentado, contestó con una garantía teológicamente exacta acerca del cielo. Esto no es convicción, es fantasía, y es una quimera que ofende no solo nuestra inteligencia, sino también el sufrimiento genuino de las personas crucificadas. Convierte una tortura palpable en una obra de teatro teológica abstracta, desatendiendo el horror físico para concentrarse en una conversación imposible. Pero hay algo aún más profundo en esto, algo que Spinoza habría identificado como el componente dañino central de este relato. El relato del delincuente salvado no es solo falso, es moralmente perjudicial. Transmite exactamente la enseñanza equivocada sobre la esencia de la probidad y las consecuencias. Imaginemos por un momento que somos ese malhechor. Hemos vivido una existencia de violencia, hurtando a los vulnerables, provocando aflicción a innumerables víctimas. Nuestros actos han dejado viudas, huérfanos, familias destrozadas. El dolor que hemos causado se expande como círculos en un estanque, perjudicando generaciones. Y ahora, en nuestro último instante, simplemente porque articulamos las palabras correctas, toda esa pena es borrada. ¿Nuestras víctimas son sanadas mágicamente? ¿El daño que provocamos se desvanece? Por supuesto que no. El perjuicio persiste. El padecimiento continúa. Las repercusiones de nuestras decisiones siguen resonando a través del tiempo. La noción de que podemos ser salvados mientras nuestras víctimas siguen sufriendo es una inmoralidad. Es la máxima expresión de la ilusión egoísta. Mi redención personal es más importante que el daño real que he provocado en el mundo. Spinoza nos enseñaría que esta perspectiva de la salvación es fundamentalmente errónea porque malinterpreta la naturaleza de la propia realidad. En el universo de Spinoza, todo está entrelazado por cadenas indisolubles de causa y efecto. Cada acción tiene consecuencias que se propagan por el tejido de la realidad. No hay evasión mágica de esta cadena causal. No existe indulto divino que pueda revertir lo ocurrido. La verdadera liberación, si deseamos emplear ese vocablo, proviene de comprender esta realidad y vivir en armonía con ella. Proviene de reconocer que nuestras acciones tienen efectos reales e inevitables, y por lo tanto, elegir comportarnos de manera que genere bienestar en lugar de sufrimiento. No es algo que se pueda alcanzar en un momento de iluminación en el lecho de muerte. Es el desenlace de una vida llevada con sensatez y moralidad. La institución religiosa, naturalmente, adora la anécdota del malhechor penitente, porque es el producto ideal para comercializar.
Ofrece esperanza ilimitada sin exigir un cambio auténtico. Podemos vivir como deseemos, siempre y cuando, en el instante final, pronunciemos el acto de fe correcto. Es el seguro de vida espiritual definitivo. Cobertura total, sin importar las condiciones previas. Y aquí arribamos al motivo oscuro de por qué Lucas urdió esta historia. No fue un descuido inocente o una confusión de memoria. Fue una invención premeditada, diseñada para hacer el cristianismo más atrayente para las multitudes. ¿Qué podría ser más seductor que la promesa de que nunca es demasiado tarde, que sin importar lo que hayamos hecho, podemos ser salvados en el último segundo? Es mercadotecnia religiosa brillante. Elimina el obstáculo de acceso. No necesitamos modificar nuestra vida ahora. No necesitamos efectuar sacrificios genuinos. Solo mantener la opción de la conversión abierta para el cierre. Es la postergación espiritual elevada a precepto sagrado. Pero consideremos las repercusiones prácticas de esta doctrina. Si realmente creyéramos que la salvación de último minuto es viable y efectiva, ¿cuál sería el estímulo para vivir con moralidad? ¿Por qué soportar las dificultades de una vida ética cuando podemos gozar de los deleites del pecado y luego arrepentirnos al final? La historia del delincuente no fomenta la rectitud, la debilita. De hecho, históricamente, esta es exactamente la interpretación que muchos han dado a la anécdota. El emperador Constantino, quien legalizó el cristianismo, pospuso su bautismo hasta su lecho de muerte, llevando una vida de violencia política y asesinatos mientras mantenía la redención como una carta que jugaría al cierre. Innumerables nobles y soberanos siguieron el mismo patrón. Existencias de crueldad con una conversión cómoda al final. La enseñanza del ladrón penitente se convirtió en el permiso definitivo para la maldad. Cometamos genocidios, oprimamos a los desfavorecidos, vivamos en un lujo excesivo mientras otros perecen de inanición. Y luego, en nuestro último suspiro, pidamos perdón. El paraíso nos espera mientras nuestras víctimas se descomponen en la tierra. Spinoza vería esta doctrina como el arquetipo de la superstición, que censuró tan vehementemente. Es la convicción en la magia por encima de la causalidad, en los deseos por encima de la realidad, en las recompensas imaginarias por encima de las consecuencias tangibles. Es la negación de todo lo que la lógica nos instruye sobre cómo opera verdaderamente el cosmos. Pero hay otro nivel de fraude aquí que debemos revelar. El relato del malhechor salvado no solo es falso y moralmente corruptor, también es psicológicamente manipulador. Explota nuestros miedos más profundos acerca del fallecimiento y nuestras aspiraciones más desesperadas de que nuestros desaciertos puedan ser borrados. Todos hemos realizado actos de los que nos lamentamos. Todos cargamos con la culpa por el sufrimiento que hemos infligido. La historia del delincuente nos susurra: no importa, puedes ser perdonado, puedes ser eliminado, puedes quedar inmaculado. Es una quimera hermosa y reconfortante, pero es precisamente eso, una fantasía. Spinoza nos guiaría a afrontar la realidad de nuestros actos sin el soporte de la absolución mágica. Sí, hemos provocado perjuicio. No puedes ser deshecho mágicamente. Pero podemos aprender, podemos progresar, podemos elegir actuar mejor en el futuro. La redención auténtica no emana de un perdón divino ficticio, sino del esfuerzo arduo de transformarnos en mejores personas, y cuando sea factible, reparar el daño que hemos causado. Esta es una verdad mucho más difícil de asimilar que la fábula del ladrón. No ofrece un escape sencillo, no promete un borrón
y cuenta nueva, pero es real, es sincera y finalmente es más liberadora que cualquier ilusión de salvación. Ahora, algunos defensores del relato argumentarán que incluso si Lucas la inventó, encierra una verdad espiritual profunda sobre la magnanimidad divina y la posibilidad de enmienda. Pero aquí Spinoza sería inflexible. Una mentira que contiene una verdad espiritual sigue siendo una falsedad, y fundamentar nuestra existencia en embustes, sin importar cuán alentadores sean, es construir sobre arena. La veracidad importa, los hechos importan. Si los evangelios pueden inventar libremente historias y presentarlas como sucesos históricos, ¿qué credibilidad poseen? Si Lucas puede contradecir directamente a Marcos y Mateo sobre algo tan trascendental, ¿qué más inventó? ¿Qué otras verdades espirituales son simplemente ficciones convenientes? Y aquí llegamos a una comprensión aún más inquietante. Si la historia del delincuente es una invención de Lucas, y Lucas estaba escribiendo décadas después de los acontecimientos, sin testigos oculares, basándose en tradiciones orales y su propia imaginación teológica, ¿qué nos indica esto sobre la confiabilidad de los evangelios en general? Los propagandistas cristianos a menudo alegan que los evangelios deben ser fidedignos, porque los discípulos no habrían perecido por una falsedad. Pero la historia del ladrón nos muestra que los evangelistas estaban completamente dispuestos a idear relatos para satisfacer sus fines dogmáticos. No estaban escribiendo historia, estaban forjando publicidad religiosa. Y si estaban dispuestos a inventar la anécdota del malhechor, ¿qué más inventaron? La resurrección misma, los prodigios, las enseñanzas. Una vez que admitimos que los evangelios contienen ficción presentada como realidad, toda la estructura de la autoridad bíblica se desmorona. Pero regresemos a la escena del Gólgota, a lo que realmente sabemos históricamente. Sabemos que la crucifixión era un método de ejecución frecuente utilizado por los romanos para los insurgentes y transgresores. Sabemos que típicamente implicaba una angustia prolongada. Sabemos que las víctimas a menudo eran abandonadas en los crucifijos como advertencia para otros, sus cuerpos devorados por las aves carroñeras. Lo que desconocemos, lo que no podemos saber con certeza, es casi todo lo demás acerca de la crucifixión de Jesús. Los pormenores específicos, las palabras emitidas, las personas presentes, todo esto fue filtrado a través de décadas de transmisión oral, elaboración teológica, creación inventiva antes de ser plasmos en los evangelios. La historia del ladrón es simplemente el ejemplo más notorio de esta invención creativa, porque podemos sorprender a Lucas en el acto. Podemos percibir la contradicción directa con las fuentes precedentes. Podemos identificar su motivación dogmática. Podemos desenmascarar la falsedad. Pero ¿por qué es esto relevante? ¿Por qué deberíamos inquietarnos por una historia inventada hace 2 milenios? Importa porque este relato, esta patraña, continúa moldeando la forma en que millones de individuos conciben la ética, la equidad y las consecuencias de sus actos. Cada vez que alguien aplaza hacer lo correcto porque cree que puede arrepentirse después, el espectro del delincuente ficticio está susurrando en su oído. Cada vez que un malhechor se consuela pensando que sus delitos pueden ser borrados con una plegaria de último minuto, la mentira de Lucas está ejerciendo su efecto tóxico. Cada vez que la Iglesia ofrece absolución, sin exigir compensación auténtica a las víctimas, la fábula del ladrón está siendo puesta en escena de nuevo. Spinoza nos instaría a despertar de este sueño de redención mágica.
nos desafiaría a enfrentar la realidad de que nuestras acciones tienen consecuencias tangibles que ninguna fe puede anular. Nos inspiraría a vivir con moralidad, no por temor al infierno o esperanza del cielo, sino porque comprendemos que la rectitud misma es el camino hacia la verdadera felicidad y autonomía. La ironía es que al desvelar la falsedad del ladrón, no estamos destruyendo la esperanza, la estamos restaurando. La esperanza verdadera no proviene de ilusiones de perdón milagroso, sino de la comprensión de que tenemos la facultad de elegir nuestros actos y dar forma a sus desenlaces. No necesitamos un Redentor crucificado que nos prometa el firmamento. Necesitamos la sensatez para vivir, de manera que creemos nuestro propio paraíso aquí y ahora. Y este es el obsequio que Spinoza nos ofrece: la liberación de la superstición, la emancipación de la quimera, el empoderamiento de la razón. Cuando entendemos que la historia del malhechor es una invención, cuando vemos a través de la manipulación emocional, cuando rechazamos la falsa promesa de salvación de último minuto, nos queda algo mucho más valioso: la verdad de que nuestros actos importan, la verdad de que las consecuencias son reales, la verdad de que la virtud no es un boleto al cielo, sino un sendero hacia la serenidad mental, la verdad de que no necesitamos ser salvados por un poder externo, porque tenemos en nuestro interior la potestad de la razón y la elección. Esta es una verdad más exigente que la fábula consoladora del ladrón. No ofrece escapes fáciles ni indultos mágicos, pero es real, es íntegra y finalmente es más liberadora que cualquier mentira, sin importar cuán hermosamente esté ataviada con ropajes religiosos. Ahora, examinemos más a fondo las implicaciones históricas de este descubrimiento. Cuando Lucas escribió su Evangelio alrededor de los años 80 o 90 de la era común, el cristianismo se encontraba en una coyuntura vital. La primera generación de creyentes, aquellos que supuestamente conocieron a Jesús personalmente, había fallecido. La esperada segunda venida no había sucedido. El movimiento requería reformarse para subsistir. Lucas, escribiendo para una audiencia gentil helenizada, comprendió que el mensaje necesitaba adaptarse. El judaísmo apocalíptico de los primeros seguidores de Jesús no resonaría con los ciudadanos romanos cultos. Requerían un Salvador más ecuménico, más compasivo, más accesible, y así Lucas comenzó su proyecto de cambio teológico. El delincuente en la cruz es una obra maestra de esta mutación. En un único suceso, Lucas logra varios propósitos dogmáticos esenciales. Primero, universaliza la redención. El ladrón no es judío, desconoce la ley, no ha sido bautizado, no ha participado en ningún rito. Aún así, es salvado. El mensaje es inequívoco. Cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, puede acceder a la liberación. Segundo, individualiza la salvación. No se trata de pertenecer al pueblo elegido o acatar la normativa colectiva. Es una transacción personal entre el individuo y Jesús. Esto era innovador en el contexto del judaísmo del siglo I, donde la salvación era primordialmente un asunto comunitario. Tercero, y lo más significativo, hace la redención instantánea y sin costo. No demanda años de aprendizaje, ejercicio o sacrificio. No requiere restitución a las víctimas o modificación del carácter. Solo necesita un momento de convicción. Esto hizo el cristianismo infinitamente más atractivo que las religiones mistéricas rivales que exigían iniciaciones complejas y costosas. Pero Spinoza nos preguntaría,
¿A qué precio viene esta popularización de la salvación? El costo es nada menos que la integridad moral del mensaje. Al hacer la redención tan simple, tan asequible, tan inmediata, Lucas la despojó de su poder transformador. La convirtió en un bien de consumo espiritual, en lugar de un camino de desarrollo individual. Y aquí apreciamos el genio oscuro de la invención de Lucas. No solo creó un relato reconfortante, creó una herramienta de control social. Porque si la salvación es instantánea y gratuita, si puede obtenerse en el último instante sin un cambio auténtico, entonces no hay urgencia para la reforma social o personal. Los oprimidos pueden ser mantenidos en su situación con la promesa del paraíso. Los opresores pueden continuar su explotación, sabiendo que la absolución está a solo una oración de distancia. La historia del ladrón se transforma así en el opiáceo supremo del pueblo, para utilizar la expresión de Marx. Pero es peor que el opio, porque el opio al menos proporciona un alivio temporal genuino del sufrimiento. La falsa promesa del malhechor no proporciona nada, excepto la ilusión de eludir las consecuencias. Consideremos cómo esta anécdota ha sido utilizada como arma a lo largo de la historia. Los conquistadores que masacraron poblaciones nativas en las Américas se consolaron con conversiones forzadas de último minuto. Los traficantes de esclavos que torturaron y asesinaron a millones se imaginaron salvados. La figura del ladrón en la cruz, esa escena conmovedora que ha brindado consuelo a incontables personas a lo largo de 2 milenios, presenta a un delincuente moribundo que, en su momento postrero, halla la gracia divina. Jesús mismo, sujetado a la madrera, le garantiza el firmamento en ese mismo día. Esta podría ser considerada la manifestación de clemencia más impactante jamás relatada. No obstante, aquí reside el problema fundamental. Los escritos evangélicos más antiguos, es decir, Marcos y Mateo, aseguran sin lugar a dudas que ambos transgresores se mofaron de Cristo hasta el final de sus vidas. No existió un malhechor que se arrepintiera, ni promesa de vida eterna. Fue Lucas quien inventó todo el relato varias décadas después. Y Spinoza nos mostraría por qué esta mentira compasiva resulta más dañina que 1 millar de blasfemias. Imaginemos por un instante el suceso auténtico en el Gólgota, desprovisto de la versión idealizada de las pinturas renacentistas. 3 individuos despojados de sus vestiduras, fijados a postes, sus cuerpos retorciéndose en un tormento indecible. La crucifixión era el mecanismo de ajusticiamiento más atroz, jamás perfeccionado por el poderío romano. No se trataba simplemente de clavar a alguien y aguardar. Era una aflicción calculada que podía extenderse por varios días. La muerte sobrevenía pausadamente, muy gradualmente, a causa de la asfixia postural. Cada inspiración exigía que la víctima se impulsara hacia arriba, apoyándose en los clavos que atravesaban sus pies, desencadenando oleadas de dolor intolerable a través de los nervios destrozados. Los músculos se contraían en espasmos rígidos. La deshidratación extrema provocaba la inflamación de la lengua. El choque hipovolémico ofuscaba la conciencia. Y en medio de este infierno corporal, Lucas pretende que aceptemos que estos hombres sostuvieron una disertación teológica compleja. Pero antes de profundizar en la imposibilidad fisiológica de este diálogo, analicemos la prueba escrita que demuele por completo la versión tradicional. Abramos el Evangelio de Marcos, el más primitivo de los 4 textos canónicos, redactado cerca de 40 años después de los acontecimientos que narra. En Marcos capítulo 15, verso 32, leemos estas palabras exactas. También los que estaban crucificados con él le insultaban. No dice uno de ellos, no dice el malhechor perverso, dice claramente los que estaban crucificados, en plural,
Ambos, los dos criminales, se burlaban de Jesús. Mateo, que escribió una década más tarde que Marcos y lo empleó como su fuente principal, corrobora exactamente lo mismo. Mateo, capítulo 27, verso 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. De nuevo, en plural, los dos malhechores, sin distinciones, sin matices, sin ningún transgresor que se arrepintiera, implorando piedad. Estos no son detalles triviales que Lucas simplemente enriqueció. Son oposiciones frontales e irreconciliables. Si los evangelios fueran relatos de testigos presenciales fiables de sucesos históricos, tal como sostiene la tradición eclesiástica, sería inverosímil que Marcos y Mateo obviaran un instante tan relevante desde el punto de vista teológico como la conversión del delincuente y la promesa del reino celestial. No estamos refiriéndonos a un pormenor sin importancia que podrían haber pasado por alto. Hablamos del único ser humano en toda la narrativa de la pasión que defiende a Jesús, el único que reconoce su inocencia, el único que obtiene una promesa directa de salvación. Si esto realmente sucedió, ¿cómo es posible que los dos evangelios más antiguos no solo lo callen, sino que lo desmientan explícitamente? La respuesta es sencilla y contundente. Lucas se inventó la historia completa, escribiendo al menos 50 años después de la crucifixión. Sin tener acceso a observadores directos, Lucas ideó esta narrativa para favorecer su propósito teológico particular. Y es aquí donde la investigación se torna cautivadora, porque al revisar el Evangelio de Lucas en su totalidad, descubrimos una pauta innegable. Lucas es el evangelista de los marginados, el cronista de la indulgencia divina hacia los pecadores. Solo en Lucas encontramos la alegoría del hijo pródigo, esa anécdota del vástago díscolo que despilfarra su herencia en una existencia disoluta, y aún así es acogido con los brazos abiertos por su padre. Solo en Lucas leemos sobre Zaqueo, el recaudador de tributos, deshonesto que encuentra la redención con solo subirse a un árbol para ver a Jesús. Solo en Lucas aparece la fémina pecadora que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y consigue el perdón de inmediato. Solo en Lucas escuchamos la parábola del fariseo y el publicano, donde el pecador que simplemente pronuncia: «Dios, ten piedad de mí», es declarado justo por encima del hombre devoto. ¿Perciben el patrón? Lucas está edificando de forma sistemática una filosofía de la gracia instantánea, de la condonación sin condiciones previas, de la liberación para los más indignos. Y el delincuente en el patíbulo es la pieza clave de esta construcción dogmática. Es el ejemplo extremo que confirma su argumento. Si incluso un criminal ejecutado puede ser salvado en su momento final, entonces nadie está más allá de la redención. Pero detengámonos un instante para apreciar la destreza literaria de Lucas. No se limita a agregar un malhechor penitente al relato. Crea un contraste dramático con dos bandidos, uno benévolo y uno malvado, convirtiendo la cruz en un escenario teatral donde se escenifica el drama cósmico de la salvación y la condenación. El malhechor perverso representa a todos los que rechazan a Cristo, burlándose hasta el final. El malhechor bondadoso representa la conversión ejemplar. Reconoce su culpabilidad, acepta su castigo como merecido, proclama la inocencia de Jesús y hace un juramento de fe. Es demasiado perfecto, demasiado oportuno, demasiado refinado en términos teológicos para ser una crónica histórica. Y aquí llegamos a un aspecto crucial que Spinoza habría subrayado con su implacable sensatez. La anécdota del delincuente arrepentido no es meramente una ficción piadosa e inofensiva. Es una quimera arriesgada que corrompe las bases mismas de la moralidad y la obligación humana,
Porque ¿qué nos está comunicando realmente esta historia? Nos está diciendo que toda una existencia de fechorías, agresiones y maldad puede ser eliminada al instante con una simple declaración de adhesión en el último segundo, que las consecuencias tangibles de nuestros actos en este mundo pueden ser anuladas por una recompensa irreal en el venidero. Spinoza, en su Tratado de Ética, nos enseña que la rectitud es su propia recompensa. No actuamos correctamente por temor al castigo o esperanza de un premio, sino porque comprendemos lógicamente que la virtud conduce a la auténtica dicha y libertad. La redención para Spinoza no es un pase al cielo que se pueda adquirir con una confesión de último minuto. Es un estado de sosiego mental y autonomía interna que se fomenta mediante una vida de práctica racional y el entendimiento de la naturaleza. La promesa al bandido, «Hoy estarás conmigo en el paraíso», encarna todo lo que Spinoza consideraba pueril y supersticioso en la religión convencional. Es la ilusión definitiva de evadir las repercusiones, la negación de la causalidad natural, la expectativa infundada de que podemos vivir de la manera que queramos y luego, milagrosamente, esquivar los desenlaces de nuestras elecciones. Pero retornemos a la cruz, a la despiadada realidad física que Lucas tan convenientemente pasa por alto. Un individuo crucificado no está recitando credos teológicos, está luchando por cada aliento. Los expertos forenses que han estudiado la crucifixión nos indican que la postura de los brazos extendidos y el peso del cuerpo colgado ocasionan la parálisis de los músculos intercostales. El diafragma no puede funcionar debidamente. Para inhalar, la víctima debe alzarse presionando todo su peso sobre los clavos en sus pies. El sufrimiento es tan agudo que los romanos inventaron un término nuevo para describirlo: excruciatus, de donde proviene atroz, literalmente procedente de la cruz. Después de horas en esta posición, los espasmos musculares intensos comienzan en los brazos y se extienden por todo el organismo. La pérdida de sangre y la deshidratación provocan un shock hipovolémico. El corazón late irregularmente tratando de compensar. El cerebro, desprovisto de oxígeno suficiente, empieza a fallar. Las visiones son habituales. El delirio es inevitable. Y Lucas desea que creamos que en medio de este martirio fisiológico, uno de los malhechores tuvo la lucidez mental para efectuar una valoración teológica de la situación, reconocer la injusticia del castigo de Jesús, hacer una profesión de fe y solicitar ser recordado en el reino venidero, y que Jesús, igualmente atormentado, contestó con una garantía teológicamente exacta acerca del cielo. Esto no es convicción, es fantasía, y es una quimera que ofende no solo nuestra inteligencia, sino también el sufrimiento genuino de las personas crucificadas. Convierte una tortura palpable en una obra de teatro teológica abstracta, desatendiendo el horror físico para concentrarse en una conversación imposible. Pero hay algo aún más profundo en esto, algo que Spinoza habría identificado como el componente dañino central de este relato. El relato del delincuente salvado no es solo falso, es moralmente perjudicial. Transmite exactamente la enseñanza equivocada sobre la esencia de la probidad y las consecuencias. Imaginemos por un momento que somos ese malhechor. Hemos vivido una existencia de violencia, hurtando a los vulnerables, provocando aflicción a innumerables víctimas. Nuestros actos han dejado viudas, huérfanos, familias destrozadas. El dolor que hemos causado se expande como círculos en un estanque, perjudicando generaciones. Y ahora, en nuestro último instante, simplemente porque articulamos las palabras correctas,
toda esa pena es borrada. ¿Nuestras víctimas son sanadas mágicamente? ¿El daño que provocamos se desvanece? Por supuesto que no. El perjuicio persiste. El padecimiento continúa. Las repercusiones de nuestras decisiones siguen resonando a través del tiempo. La noción de que podemos ser salvados mientras nuestras víctimas siguen sufriendo es una inmoralidad. Es la máxima expresión de la ilusión egoísta. Mi redención personal es más importante que el daño real que he provocado en el mundo. Spinoza nos enseñaría que esta perspectiva de la salvación es fundamentalmente errónea porque malinterpreta la naturaleza de la propia realidad. En el universo de Spinoza, todo está entrelazado por cadenas indisolubles de causa y efecto. Cada acción tiene consecuencias que se propagan por el tejido de la realidad. No hay evasión mágica de esta cadena causal. No existe indulto divino que pueda revertir lo ocurrido. La verdadera liberación, si deseamos emplear ese vocablo, proviene de comprender esta realidad y vivir en armonía con ella. Proviene de reconocer que nuestras acciones tienen efectos reales e inevitables, y por lo tanto, elegir comportarnos de manera que genere bienestar en lugar de sufrimiento. No es algo que se pueda alcanzar en un momento de iluminación en el lecho de muerte. Es el desenlace de una vida llevada con sensatez y moralidad. La institución religiosa, naturalmente, adora la anécdota del malhechor penitente, porque es el producto ideal para comercializar. Ofrece esperanza ilimitada sin exigir un cambio auténtico. Podemos vivir como deseemos, siempre y cuando, en el instante final, pronunciemos el acto de fe correcto. Es el seguro de vida espiritual definitivo. Cobertura total, sin importar las condiciones previas. Y aquí arribamos al motivo oscuro de por qué Lucas urdió esta historia. No fue un descuido inocente o una confusión de memoria. Fue una invención premeditada, diseñada para hacer el cristianismo más atrayente para las multitudes. ¿Qué podría ser más seductor que la promesa de que nunca es demasiado tarde, que sin importar lo que hayamos hecho, podemos ser salvados en el último segundo? Es mercadotecnia religiosa brillante. Elimina el obstáculo de acceso. No necesitamos modificar nuestra vida ahora. No necesitamos efectuar sacrificios genuinos. Solo mantener la opción de la conversión abierta para el cierre. Es la postergación espiritual elevada a precepto sagrado. Pero consideremos las repercusiones prácticas de esta doctrina. Si realmente creyéramos que la salvación de último minuto es viable y efectiva, ¿cuál sería el estímulo para vivir con moralidad? ¿Por qué soportar las dificultades de una vida ética cuando podemos gozar de los deleites del pecado y luego arrepentirnos al final? La historia del delincuente no fomenta la rectitud, la debilita. De hecho, históricamente, esta es exactamente la interpretación que muchos han dado a la anécdota. El emperador Constantino, quien legalizó el cristianismo, pospuso su bautismo hasta su lecho de muerte, llevando una vida de violencia política y asesinatos mientras mantenía la redención como una carta que jugaría al cierre. Innumerables nobles y soberanos siguieron el mismo patrón. Existencias de crueldad con una conversión cómoda al final. La enseñanza del ladrón penitente se convirtió en el permiso definitivo para la maldad. Cometamos genocidios, oprimamos a los desfavorecidos, vivamos en un lujo excesivo mientras otros perecen de inanición. Y luego, en nuestro último suspiro, pidamos perdón. El paraíso nos espera mientras nuestras víctimas se descomponen en la tierra. Spinoza vería esta doctrina como el arquetipo de la superstición, que censuró tan vehementemente. Es la convicción en la magia por encima de la causalidad,
en los deseos por encima de la realidad, en las recompensas imaginarias por encima de las consecuencias tangibles. Es la negación de todo lo que la lógica nos instruye sobre cómo opera verdaderamente el cosmos. Pero hay otro nivel de fraude aquí que debemos revelar. El relato del malhechor salvado no solo es falso y moralmente corruptor, también es psicológicamente manipulador. Explota nuestros miedos más profundos acerca del fallecimiento y nuestras aspiraciones más desesperadas de que nuestros desaciertos puedan ser borrados. Todos hemos realizado actos de los que nos lamentamos. Todos cargamos con la culpa por el sufrimiento que hemos infligido. La historia del delincuente nos susurra: no importa, puedes ser perdonado, puedes ser eliminado, puedes quedar inmaculado. Es una quimera hermosa y reconfortante, pero es precisamente eso, una fantasía. Spinoza nos guiaría a afrontar la realidad de nuestros actos sin el soporte de la absolución mágica. Sí, hemos provocado perjuicio. No puedes ser deshecho mágicamente. Pero podemos aprender, podemos progresar, podemos elegir actuar mejor en el futuro. La redención auténtica no emana de un perdón divino ficticio, sino del esfuerzo arduo de transformarnos en mejores personas, y cuando sea factible, reparar el daño que hemos causado. Esta es una verdad mucho más difícil de asimilar que la fábula del ladrón. No ofrece un escape sencillo, no promete un borrón y cuenta nueva, pero es real, es sincera y finalmente es más liberadora que cualquier ilusión de salvación. Ahora, algunos defensores del relato argumentarán que incluso si Lucas la inventó, encierra una verdad espiritual profunda sobre la magnanimidad divina y la posibilidad de enmienda. Pero aquí Spinoza sería inflexible. Una mentira que contiene una verdad espiritual sigue siendo una falsedad, y fundamentar nuestra existencia en embustes, sin importar cuán alentadores sean, es construir sobre arena. La veracidad importa, los hechos importan. Si los evangelios pueden inventar libremente historias y presentarlas como sucesos históricos, ¿qué credibilidad poseen? Si Lucas puede contradecir directamente a Marcos y Mateo sobre algo tan trascendental, ¿qué más inventó? ¿Qué otras verdades espirituales son simplemente ficciones convenientes? Y aquí llegamos a una comprensión aún más inquietante. Si la historia del delincuente es una invención de Lucas, y Lucas estaba escribiendo décadas después de los acontecimientos, sin testigos oculares, basándose en tradiciones orales y su propia imaginación teológica, ¿qué nos indica esto sobre la confiabilidad de los evangelios en general? Los propagandistas cristianos a menudo alegan que los evangelios deben ser fidedignos, porque los discípulos no habrían perecido por una falsedad. Pero la historia del ladrón nos muestra que los evangelistas estaban completamente dispuestos a idear relatos para satisfacer sus fines dogmáticos. No estaban escribiendo historia, estaban forjando publicidad religiosa. Y si estaban dispuestos a inventar la anécdota del malhechor, ¿qué más inventaron? La resurrección misma, los prodigios, las enseñanzas. Una vez que admitimos que los evangelios contienen ficción presentada como realidad, toda la estructura de la autoridad bíblica se desmorona. Pero regresemos a la escena del Gólgota, a lo que realmente sabemos históricamente. Sabemos que la crucifixión era un método de ejecución frecuente utilizado por los romanos para los insurgentes y transgresores. Sabemos que típicamente implicaba una angustia prolongada. Sabemos que las víctimas a menudo eran abandonadas en los crucifijos como advertencia para otros, sus cuerpos devorados por las aves carroñeras.
Lo que desconocemos, lo que no podemos saber con certeza, es casi todo lo demás acerca de la crucifixión de Jesús. Los pormenores específicos, las palabras emitidas, las personas presentes, todo esto fue filtrado a través de décadas de transmisión oral, elaboración teológica, creación inventiva antes de ser plasmos en los evangelios. La historia del ladrón es simplemente el ejemplo más notorio de esta invención creativa, porque podemos sorprender a Lucas en el acto. Podemos percibir la contradicción directa con las fuentes precedentes. Podemos identificar su motivación dogmática. Podemos desenmascarar la falsedad. Pero ¿por qué es esto relevante? ¿Por qué deberíamos inquietarnos por una historia inventada hace 2 milenios? Importa porque este relato, esta patraña, continúa moldeando la forma en que millones de individuos conciben la ética, la equidad y las consecuencias de sus actos. Cada vez que alguien aplaza hacer lo correcto porque cree que puede arrepentirse después, el espectro del delincuente ficticio está susurrando en su oído. Cada vez que un malhechor se consuela pensando que sus delitos pueden ser borrados con una plegaria de último minuto, la mentira de Lucas está ejerciendo su efecto tóxico. Cada vez que la Iglesia ofrece absolución, sin exigir compensación auténtica a las víctimas, la fábula del ladrón está siendo puesta en escena de nuevo. Spinoza nos instaría a despertar de este sueño de redención mágica. Nos desafiaría a enfrentar la realidad de que nuestras acciones tienen consecuencias tangibles que ninguna fe puede anular. Nos inspiraría a vivir con moralidad, no por temor al infierno o esperanza del cielo, sino porque comprendemos que la rectitud misma es el camino hacia la verdadera felicidad y autonomía. La ironía es que al desvelar la falsedad del ladrón, no estamos destruyendo la esperanza, la estamos restaurando. La esperanza verdadera no proviene de ilusiones de perdón milagroso, sino de la comprensión de que tenemos la facultad de elegir nuestros actos y dar forma a sus desenlaces. No necesitamos un Redentor crucificado que nos prometa el firmamento. Necesitamos la sensatez para vivir de manera que creemos nuestro propio paraíso aquí y ahora. Y este es el obsequio que Spinoza nos ofrece: la liberación de la superstición, la emancipación de la quimera, el empoderamiento de la razón. Cuando entendemos que la historia del malhechor es una invención, cuando vemos a través de la manipulación emocional, cuando rechazamos la falsa promesa de salvación de último minuto, nos queda algo mucho más valioso: la verdad de que nuestros actos importan, la verdad de que las consecuencias son reales, la verdad de que la virtud no es un boleto al cielo, sino un sendero hacia la serenidad mental, la verdad de que no necesitamos ser salvados por un poder externo, porque tenemos en nuestro interior la potestad de la razón y la elección. Esta es una verdad más exigente que la fábula consoladora del ladrón. No ofrece escapes fáciles ni indultos mágicos, pero es real, es íntegra y finalmente es más liberadora que cualquier mentira, sin importar cuán hermosamente esté ataviada con ropajes religiosos. Ahora, examinemos más a fondo las implicaciones históricas de este descubrimiento. Cuando Lucas escribió su Evangelio alrededor de los años 80 o 90 de la Era Común, el cristianismo se encontraba en una coyuntura vital. La primera generación de creyentes, aquellos que supuestamente conocieron a Jesús personalmente, había fallecido. La esperada segunda venida no había sucedido. El movimiento requería reformarse para subsistir. Lucas, escribiendo para una audiencia gentil helenizada, comprendió que el mensaje necesitaba adaptarse.
El judaísmo apocalíptico de los primeros seguidores de Jesús no resonaría con los ciudadanos romanos cultos. Requerían un Salvador más ecuménico, más compasivo, más accesible, y así Lucas comenzó su proyecto de cambio teológico. El delincuente en la cruz es una obra maestra de esta mutación. En un único suceso, Lucas logra varios propósitos dogmáticos esenciales. Primero, universaliza la redención. El ladrón no es judío, desconoce la ley, no ha sido bautizado, no ha participado en ningún rito. Aún así, es salvado. El mensaje es inequívoco. Cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, puede acceder a la liberación. Segundo, individualiza la salvación. No se trata de pertenecer al pueblo elegido o acatar la normativa colectiva. Es una transacción personal entre el individuo y Jesús. Esto era innovador en el contexto del judaísmo del siglo I, donde la salvación era primordialmente un asunto comunitario. Tercero, y lo más significativo, hace la redención instantánea y sin costo. No demanda años de aprendizaje, ejercicio o sacrificio. No requiere restitución a las víctimas o modificación del carácter. Solo necesita un momento de convicción. Esto hizo el cristianismo infinitamente más atractivo que las religiones mistéricas rivales que exigían iniciaciones complejas y costosas. Pero Spinoza nos preguntaría, ¿a qué precio viene esta popularización de la salvación? El costo es nada menos que la integridad moral del mensaje. Al hacer la redención tan simple, tan asequible, tan inmediata, Lucas la despojó de su poder transformador. La convirtió en un bien de consumo espiritual, en lugar de un camino de desarrollo individual. Y aquí apreciamos el genio oscuro de la invención de Lucas. No solo creó un relato reconfortante, creó una herramienta de control social. Porque si la salvación es instantánea y gratuita, si puede obtenerse en el último instante sin un cambio auténtico, entonces no hay urgencia para la reforma social o personal. Los oprimidos pueden ser mantenidos en su situación con la promesa del paraíso. Los opresores pueden continuar su explotación, sabiendo que la absolución está a solo una oración de distancia. La historia del ladrón se transforma así en el opiáceo supremo del pueblo, para utilizar la expresión de Marx. Pero es peor que el opio, porque el opio al menos proporciona un alivio temporal genuino del sufrimiento. La falsa promesa del malhechor no proporciona nada, excepto la ilusión de eludir las consecuencias. Consideremos cómo esta anécdota ha sido utilizada como arma a lo largo de la historia. Los conquistadores que masacraron poblaciones nativas en las Américas se consolaron con conversiones forzadas de último minuto. Los traficantes de esclavos que torturaron y asesinaron a millones se imaginaron salvados.